En la vida moderna existe un fenómeno silencioso del que poco se habla, que es la facilidad con la que una persona puede alejarse de sí misma sin darse cuenta. Días que se llenan de obligaciones, rutinas repetidas, exigencias invisibles, y sin embargo, dejan un cansancio que no se alivia con dormir. En medio de ese ritmo tan agitado, se vuelve común que el diálogo interno se vuelva áspero, no por maldad, sino por costumbre. Una voz que juzga, que compara, que exige, que nunca parece satisfecha. Una voz que ha aprendido a sonar más fuerte que cualquier reconocimiento, más fuerte que cualquier logro, más fuerte que cualquier pausa. Y así, poco a poco, muchas personas comienzan a sentirse desconectadas de su propio valor, no porque no lo tengan, sino porque dejaron de verlo. La autoestima no desaparece, se cubre de capas, responsabilidades, silencios, expectativas, recuerdos, inseguridades heredadas. Todas ellas se acumulan como polvo sobre algo que siempre ha estado ahí. Lo curioso es que detrás de cada gesto de duda, detrás de cada comparación innecesaria, detrás de cada exigencia que sobrepasa los límites, hay una necesidad básica y profunda. La necesidad de sentirse bien consigo mismo, de escucharse, de tratarse con menos dureza y más humanidad, de recordar que el bienestar emocional también requiere cuidado, del mismo modo que el cuerpo, del mismo modo que cualquier otro aspecto de la vida. La falta de amor propio no se manifiesta con gritos, se manifiesta en los silencios, en las decisiones pequeñas, en la forma en que muchos se hablan cuando nadie los escucha, en las veces que se dejan en segundo plano para cumplir con todo lo demás, en la facilidad con la que se justifican los sacrificios y la dificultad con la que se justifican los descansos. Aunque todo eso tiene un origen, todo eso también tiene un remedio. La autoestima no es un lujo, es un pilar emocional que sostiene la manera en que una persona vive, ama, trabaja, sueña, decide y se mira por dentro. Cuando ese pilar se fortalece, el mundo interno cambia, la mirada cambia, el trato hacia uno mismo cambia, porque la vida se ordena desde adentro, y en el fondo, todo proceso de transformación comienza en el mismo lugar, en la decisión de no seguir ignorándose, en la decisión de reconocerse con honestidad, comprenderse sin juicio y cuidarse con la misma atención que se entrega a los demás. Porque al final, por más ruido que haya afuera, existe una razón que no debe ser ignorada. Nadie merece ser olvidado por sí mismo. La autoestima ha sido siempre un territorio más complejo de lo que parece. No se limita solo a la forma en que una persona se observa frente al espejo, ni a los elogios que recuerda o a los errores que le pesan. Es un sistema interno mucho más amplio. Una combinación de creencias, memorias, hábitos de pensamiento y experiencias que se entrelazan silenciosamente, construyendo o debilitando la manera en que alguien se percibe a lo largo de su vida. Antiguamente se hablaba poco de esto. La gente crecía entre responsabilidades, trabajo, familia, rutina, y la idea de amor propio apenas era mencionada, no porque no existiera, sino porque la vida se movía a una velocidad distinta y las exigencias interiores no estaban tan expuestas al mundo exterior. Hoy el escenario es otro. La autoestima se ha convertido en un tema central, no por moda, sino porque las presiones internas y externas han alcanzado un punto donde ignorarse ya no es posible. El ritmo actual exige más energía emocional que nunca. Comparaciones constantes, expectativas difusas, perfeccionismo silencioso y una búsqueda interminable de validación que desgasta incluso a quienes parecen fuertes por fuera. Lo interesante es que todos cargan con alguna duda. Incluso quienes se muestran seguros arrastran pensamientos que rara vez expresan. Hay áreas en las que una persona se siente competente y otras donde las inseguridades se hacen más visibles. No es debilidad, es humanidad. No existe ningún método exacto para calificar la autoestima, porque la autoestima es un complejo centro de equilibrio dinámico que fluctúa según las circunstancias, las experiencias y el diálogo interior que cada uno ha aprendido a sostener. Este equilibrio influye en todo, en la manera en que se toman decisiones, en cómo se enfrentan los desafíos, en la forma en que se aceptan los errores y también en la capacidad de reconocer el propio valor, incluso cuando el mundo parece no notarlo. Tener una autoestima sana no significa sentirse invulnerable.
Significa confiar en uno mismo sin ignorar las propias imperfecciones. Significa comprender que la vida no exige perfección, sino presencia, y que la estabilidad emocional nace de algo tan simple y tan difícil como aprender a hablarse con honestidad, sin severidad, sin desprecio, sin esa exigencia interna que tantas veces se confunde con disciplina. La autoestima en su forma más pura no es un premio ni un logro. Es una relación estrecha con uno mismo. Una relación que necesita tiempo, paciencia, cuidado y, sobre todo, una disposición sincera a observar el mundo interior sin miedo a lo que se encuentre allí. Cuando la autoestima comienza a erosionarse, casi nunca lo hace con estruendo. No aparece como un gran quiebre ni como una crisis evidente, llega en forma de hábitos silenciosos. Pequeños gestos que, con el tiempo, revelan que algo dentro se ha ido desgastando sin ser atendido. Una de las manifestaciones más comunes es la duda constante, esa sensación de que ninguna capacidad es suficiente, aunque existan pruebas de lo contrario. Y lo curioso es que muchas personas cargan logros reales, experiencias valiosas, momentos de éxito genuino, y aún así sienten que caminan tambaleando sobre un terreno frágil, no porque les falte habilidad, sino porque les sobra incertidumbre. Otra señal aparece cuando el propio valor se vuelve difícil de reconocer, no porque esté ausente, sino porque queda escondido detrás de años de autocrítica. La vida moderna ha normalizado algo peligroso, la tendencia a minimizar lo que se es, lo que se hace, lo que se siente, aceptando menos de lo que se merece en vínculos, en dinámicas, en ambientes, todo con tal de no incomodar o no pedir demasiado. También está ese patrón silencioso que surge en las relaciones. Cuando la seguridad interna se debilita, se buscan afectos que no nutren, vínculos que desgastan e interacciones que no reflejan respeto ni reciprocidad, no por falta de inteligencia emocional, sino por miedo a quedarse sin compañía, o por la creencia equivocada de que el cariño se debe ganar incluso a costa del propio bienestar. La voz interna juega un papel decisivo en esto. Esa voz que debería acompañar, con frecuencia se convierte en juez. Un juez estricto, impaciente, inflexible, un eco de experiencias pasadas, de frases escuchadas, de comparaciones antiguas que aún resuenan, un diálogo interno que no perdona, que exige demasiado, que recuerda errores y olvida avances. Es el tipo de diálogo desgasta lentamente la percepción de uno mismo. Y en la era digital surge otra capa. La comparación constante, un desplazamiento en la pantalla basta para ver vidas perfectas, éxitos repentinos, logros ajenos, y es fácil creer que todos avanzan con claridad mientras uno permanece detenido. Pero esa comparación carece de contexto, porque lo que se muestra en la vitrina son momentos escogidos, fragmentos pulidos, sombras eliminadas, y sin embargo, la mente interpreta esos destellos como una medida de valor personal, y eso puede consumir más autoestima que cualquier fracaso real. Estas señales, dudas, minimización, vínculos que no nutren, autocrítica persistente, comparación excesiva, no son pruebas de debilidad, son recordatorios de que la relación interna necesita atención, de que la forma en que una persona se trata a sí misma puede estar pidiendo una pausa, un respiro, un reajuste. La autoestima no se pierde de un día para otro. Se desgasta cuando la vida exige demasiado, cuando la voz interior se vuelve áspera, cuando los demás reciben más consideración que uno mismo, y reconocer estas señales no es un juicio, es un acto de claridad. Una manera de comprender que incluso lo que parece pequeño puede estar revelando una necesidad profunda es el volver a uno mismo con más gentileza. Reconstruir el amor propio no siempre comienza con grandes decisiones, casi nunca empieza con un propósito evidente ni con un giro dramático de la vida. Más bien surge en espacios pequeños, en gestos casi imperceptibles que anuncian que algo dentro quiere ordenarse. A veces, la transformación comienza con una idea simple, la necesidad de revisar el propio mundo interior, porque la mente, cuando se deja sin atención, tiende a repetir viejos patrones, frases que no pertenecen al presente, miedos heredados, creencias que no se cuestionan, suposiciones que se aceptan como verdades, y sin embargo basta un momento de lucidez para notar que no todo pensamiento merece ser creído solo porque lleva tiempo habitando ahí. La reconstrucción también nace cuando una persona se permite observarse con honestidad,
no para juzgarse, sino para comprender cómo se formaron ciertas ideas sobre sí misma. Cada inseguridad tiene un origen, cada duda, una historia, cada crítica interna, un momento donde alguien sintió que no era suficiente o que debía exigirse mucho más de lo que su cuerpo y alma le permitían. Comprender ese origen no cambia el pasado, pero sí ilumina el presente. La claridad abre espacio para algo que suele olvidarse, la posibilidad de reinterpretar la propia narrativa, de reconocer que no todo lo que se piensa es un reflejo fiel de la realidad, que muchas veces la mente solo repite lo que un día aprendió sin saber que podía aprender algo distinto. El amor propio se fortalece cuando se cultiva una mirada más amable hacia uno mismo. No se trata de inflar el ego ni de negar las imperfecciones, sino de tratarlas con el mismo respeto con el que se trataría cualquier otra fragilidad humana, porque la fortaleza emocional no nace de la exigencia, sino de la comprensión, y entonces ocurre algo casi imperceptible, pero transformador. Esa voz interna que antes sonaba dura comienza a suavizarse. No se vuelve perfecta, pero se vuelve más justa, más equilibrada, más consciente de que la vida no exige impecabilidad, sino autenticidad. Otra parte esencial de esta reconstrucción es reconocer las propias capacidades y limitaciones sin convertirlas en juicios. Aceptar que no todo se domina, que no todo se controla, que no todo se entiende de inmediato. Pero también reconocer que cada persona posee fortalezas únicas, que pueden ser un punto de apoyo, un ancla, un camino claro en medio de la incertidumbre. A veces concentrarse en ellas no es evasión, sino sabiduría. Como quien decide caminar por el sendero donde la tierra es firme, en lugar de insistir en aquel donde siempre se hunde. No porque tema al esfuerzo, sino porque comprende que la excelencia nace donde existe afinidad, no donde existe castigo. La reconstrucción del amor propio también se refleja en el autocuidado, ese concepto tan mencionado, pero tan mal interpretado. No se trata de indulgencias ni recompensas, sino de una relación consciente con el propio bienestar, de establecer límites internos y externos, de respetar el propio tiempo, de elegir lo que nutre y soltar lo que agota. Es un modo silencioso de decir, mi bienestar también importa. Y cuando ese cuidado comienza a integrarse, cuando la mirada interior se vuelve un poco más amable, cuando la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de comprensión, surge una verdad sencilla. La autoestima no es un destino, es un camino que se recorre todos los días. Un proceso en el que cada gesto cuenta por pequeño que parezca, porque al final, la vida cambia desde adentro. Y toda reconstrucción profunda nace del mismo lugar. Ese instante en el que una persona decide no seguir ignorándose, ese momento donde la dignidad interna vuelve a ocupar su sitio, ese punto donde el silencio interior deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en hogar. Porque al final de todo, la vida siempre regresa al mismo punto. Es la relación que cada persona tiene consigo misma, una relación que puede desgastarse sin ruido y reconstruirse sin prisa. No existe un camino perfecto, ni una forma única de vivir, ni una versión impecable de lo que cada uno debería ser. Lo que sí existe es la posibilidad constante de volver a uno mismo con más calma, con más claridad, con más respeto. Porque nadie debería cargar con la idea de que vale poco o nada. Nadie merece tratarse como si fuera secundario en su propia historia, y nadie está destinado a vivir desconectado de su propio valor. La vida cambia cuando la mirada interna cambia, cuando la voz que antes juzgaba aprende a comprender, cuando el cansancio encuentra descanso, cuando la exigencia cede el paso a la ternura hacia uno mismo. Y en ese momento, cuando la persona deja de ignorarse y empieza a escucharse con sinceridad, algo profundo ocurre. La dignidad interna despierta. La autoestima se acomoda. La vida respira diferente. Y en ese espacio íntimo, donde la mente se aquieta, es cuando se revela algo esencial. No existe mayor acto de equilibrio emocional que el no olvidarse de uno mismo.